Hola, hoy vamos a hablar de un concepto en el judaísmo que es esencial, es muy importante y a veces es mal comprendido. Vamos a hablar acerca de la Kedushá, vamos a hablar de qué es santidad. Es un tema que se asume que todos sabemos qué es santidad, todos sabemos que es algo elevado o que es algo espiritual y muy pocas veces le hemos dado el tiempo para darle una verdadera explicación, una explicación que sea profunda y que de verdad sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de que Shabbat es Kodesh. Shabbat es el día del sábado, es sagrado. ¿Qué decimos? Es una palabra que suena muy fuerte, pero no le estamos dando una explicación con un significado real. Decimos que el lugar de rezo, el lugar de oración es un lugar sagrado y tampoco muchas veces entendemos por qué sería más sagrado el lugar donde rezamos todos los días a la casa en donde vivimos y comemos todos los días. También decimos, por ejemplo, que la tierra de Israel es sagrada, que es santa, es tierra santa. Pero ¿por qué sería más sagrada o más santa que la tierra donde vivimos hoy, aquí, México, por ejemplo? ¿Por qué sería más santa o más sagrada? Vamos a tratar de explicar estos conceptos y nos vamos a sorprender de muchas cosas que no habíamos imaginado y vamos a poder llevarlas a cabo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, de una forma mucho más práctica. Para empezar, la palabra Kodesh en hebreo significa, más que sagrado, significa separado, algo que está separado del resto de las cosas. Y esto tiene una aplicación muy práctica. El ejemplo que a mí más me gusta explicar cuando tratamos este tema es, por ejemplo, cuando alguien tiene un objeto que es muy especial, un objeto que es único y que, pues obviamente, como es único, desea que se le dé el trato adecuado, el trato correcto. Quizás la forma más fácil de entenderlo es con alguien que tiene un diario. Alguien que tiene este pequeño cuaderno o este pequeño libro donde va escribiendo sus memorias o lo que es relevante en cada día. Y por supuesto que le das una importancia mucho mayor al cuaderno donde vas a escribir qué es lo que tienes que comprar en el súper. Porque en este pequeño cuaderno, en este libro, estás escribiendo tus sentimientos, estás escribiendo lo que vives en cada día y por lo tanto le das una importancia. Generalmente no es un cuaderno cualquiera, generalmente compramos un librito con hojas especiales, que sea mucho más bonito que un cuaderno donde simplemente escribimos notas y ya desde ahí empieza a ser separado, desde ahí ya empieza a ser distinto. No porque sea más importante el papel, simplemente porque sea más caro, sino porque tú le estás dando más importancia, porque tú le estás dando más valor desde el momento en que tomas este cuaderno. Eso es porque sabes que lo que vas a poner en ese cuaderno es especial. Sabes que lo que vas a hacer en esos momentos en los que vas a estar escribiendo tus memorias es mucho más especial que la lista del súper. Entonces, se convierte en algo distinto, se convierte en algo separado. Y si alguien profana la santidad de tu cuaderno para escribir ahí qué es lo que tiene que comprar en el súper, pues probablemente te vas a molestar mucho y te vas a enojar mucho. Están, de cierta forma, profanando la santidad de tu cuaderno. Entonces esta, para empezar, es la verdadera explicación de qué es algo sagrado. La palabra sagrada o santo, en hebreo Kodesh, ha perdido importancia porque se ha usado demasiado sin comprenderla, sin entenderla. Lo que es sagrado o es santo realmente es algo que es muy especial para ti. Es algo que tiene mucha relevancia, que es muy importante y que no es cualquier cosa. Entonces se convierte en algo Kodesh porque está separado de lo demás. Entonces esa es la primera explicación. Cualquier objeto, luego hablaremos de ideas, que es mucho más profundo, pero por cualquier objeto que se convierte en algo especial, se convierte también en algo Kodesh, en algo sagrado, que no vas a darle cualquier uso, que no vas a hacer con eso lo que se te antoje y no vas a simplemente utilizarlo para recargar la pata de la mesa que no se mantiene firme, vas a tomar la foto de tus abuelitos para ponerla ahí y que no se mueva la mesa. Obviamente no, porque esa foto para ti es muy especial y le das un trato especial. Entonces lo sagrado comienza a partir de la importancia que tú le pones a las cosas. Ese es el punto número 1. Para el punto número 2, vamos a hablar, por ejemplo, del Sefer Torah. El Sefer Torah es a lo mejor quizás el objeto más sagrado que tiene el pueblo judío.
finalmente es un objeto. Es una serie de pergaminos que están escritos con tinta, que tienen un mensaje muy profundo, que es la Torah misma, pero al final es un objeto material. Este objeto material cobra su importancia, cobra su santidad, a partir de lo que las personas que lo escriben imprimen en él. Por ejemplo, recuerdo haber tenido una experiencia extraña cuando yo estaba estudiando en Israel. Conocí a un sofer, entre comillas. El sofer es el escriba que se dedica a escribir el Sefer Torah todos los días, pero este sofer en particular, un muchacho joven para esa época, habrá tenido a lo mejor unos 25, 27 años, soltero, que vivía cerca de donde nosotros estudiábamos, cerca de la yeshiva que teníamos nosotros. Y recuerdo haberlo visto una vez por la ventana, escribiendo el Sefer Torah, oyendo la canción de La Isla Bonita de Madonna. Entonces estaba escribiendo el Sefer Torah y tú oías que estaba oyendo una canción nada compatible con lo que estaba haciendo. Está escribiendo algo que es muy importante, de suma santidad, y por lo tanto, al dejar él de ponerle la importancia y al dejar él de hacer lo que tenía que hacer y desconcentrarse, pues evidentemente ese objeto, ese Sefer Torah, pierde la importancia, pierde por lo tanto la santidad, pierde la Kedushá. Entonces, el objeto en sí mismo no contiene ninguna santidad. El objeto contiene la santidad o la espiritualidad que le transmite el ser humano al hacerlo con la importancia necesaria. También por esa razón, si tú tienes un Sefer Torah precioso, hermoso, muy bonito, pero fue impreso por una computadora, no sirve de nada. Es un humash, es un librito que contiene ideas muy trascendentales, pero no se considera que tiene la importancia de un Sefer Torah, porque no hubo un alma, no hubo un ser humano detrás de eso que imprimió la importancia y que le dio la trascendencia y la santidad a ese objeto en particular, que no puede llamarse un Sefer Torah, simplemente es un rollo de pergamino que tiene impresas unas palabras. Entonces la trascendencia y la Kedushá, la santidad de ese libro de Torah, de ese rollo de Torah que hace un ser humano, dándole toda su importancia y imprimiendo su alma dentro de ese libro, es realmente la transferencia del alma de la persona a el objeto que está creando. Y por supuesto, un Sefer Torah hecho con alma tiene mucha mayor importancia que uno que fue hecho nada más como trabajo. Sobre eso también está escrito que los sofrim, los escribas, deben de tener muchísimo cuidado. Su melajá, su labor, es melechet shamaim, es una labor trascendental, una labor que tiene que ver con el cielo. Y nadie va a notar la diferencia. Solamente lo sabe la persona que está escribiendo, ya sea el rollo de Torah o ya sea los pergaminos de la mezuzá o del tefilín. Nadie va a notar la diferencia y a lo mejor estás poniéndote en tu brazo todas las mañanas un tefilín que no tiene ninguna importancia porque fue hecho por alguien que no estaba haciendo las cosas con una intención profunda, una intención real, pero tú no lo puedes saber y por eso se le dice al sofer, al escriba, que tenga muchísimo cuidado con lo que hace y con cómo lo hace, porque nadie se puede dar cuenta de que quizás no lo hizo con la intención adecuada, con la intención correcta. Luego, podemos pasar también a entender que no solamente en el Sefer Torah, sino si tú tienes un pequeño pedazo de papel donde escribiste algo que tiene unas cuantas palabras de Torah, pero las escribiste con tu corazón, las escribiste con tu alma. Ese pedacito de Divrei Torah que tú escribiste en una hoja de papel, según algunas opiniones halájicas, tiene mayor nivel de santidad, mayor kedushá, que un libro impreso que tiene toda la Torah escrita en él. Por el mismo concepto que acabamos de mencionar. En ese pedazo de papel está impreso tu ser, está impresa tu intención, está impresa tu alma al hacer eso. Entonces, trascendencia o santidad es la importancia que tú le das a las cosas cuando las estás haciendo, dando tu alma y poniendo tu alma ahí. Ahora bien, Shabbat, Shabbat es Kodesh. Nosotros decimos que Shabbat es lo más sagrado que tenemos. Tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, es muy conocida la Mishnah que dice que Hillel y Shammai, los dos separaban cosas para el día de Shabbat. Los dos iban preparando desde la semana qué es lo que iban a comer en Shabbat. Entonces, la diferencia importante es de que Shammai, por ejemplo, si encontraba un animal muy bonito, con buena carne, que iba a usar para hacer su comida de Shabbat, y lo encontraba el lunes,
Entonces separaba este animal desde el lunes y decía, esto es para Shabbat. En cambio, Hillel lo que hacía es, él tenía fe, tenía esperanza de que Dios le iba a dar lo necesario para Shabbat en el momento previo a Shabbat. Entonces decía, Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu Tzorchenu, bendito Dios que cada día nos da nuestras necesidades. Y entonces no separaba desde el día de lunes o el día de martes cuando encontraba lo que podía haber guardado para Shabbat, pero los dos hacían lo mismo. Finalmente, los dos recordaban Shabbat cada día, tratando de darle esa importancia. Y entonces Shabbat se convierte en un momento verdaderamente especial. Si tú tienes un traje, si tú tienes una ropa, la mejor ropa que tienes, y estás el miércoles y vas a ir a una reunión social y abres la puerta de tu ropero y ves ese traje tan bonito que usas normalmente para Shabbat, pero esta vez vas a ponerte este traje para esa reunión social, entonces le estás quitando un poco la importancia a Shabbat. En cambio, cuando tú dices, este traje solamente lo voy a usar porque es el día especial que se llama Shabbat, eso es lo que hace que Shabbat sea Kodesh. En sí mismo Shabbat es trascendental, en sí mismo Shabbat es especial, pero deja de serlo de cierta manera si tú no le das la importancia. Por eso la mejor comida la preparas para Shabbat, la mejor ropa te la pones en Shabbat, y entonces le haces no nada más trascendental el mismo día de Shabbat, el día que es el séptimo día de la semana de facto, sino haces trascendental toda tu semana porque estás conectando estos momentos que son mundanos, los estás conectando con Shabbat, y al darle importancia a Shabbat también le das importancia al resto de tu semana, al resto de tu vida. Entonces nuevamente Shabbat Kodesh nos demuestra que el concepto de Kedushá es el concepto de darle importancia, ¿sí? Me han preguntado, ¿qué pasa si tú puedes dejar la luz de tu casa prendida desde el viernes? Teóricamente también podrías dejar la televisión de tu casa prendida desde el viernes en la tarde y puedes ver tu partido de fútbol, ese que va a ser el viernes en la noche y que no te puedes perder. Bueno, evidentemente a lo mejor no estás transgrediendo o rompiendo una ley directa de Shabbat, pero estás destruyendo todo el concepto de que Shabbat sea un día especial. Y desgraciadamente la falta de comprensión de que hay momentos especiales, de que hay cosas especiales, de que hay simplemente aspectos de nuestra vida que no se pueden mezclar con otros, es lo que hace que nuestra vida también pierda ese sentido especial. Ok, digamos de que tú no le das una importancia a Shabbat, pero por lo menos sería muy bueno que le demos una importancia, por ejemplo, a nuestra familia. Hoy en día una de las peores cosas que vemos es de que hay una familia sentada a la hora de la comida y todo el mundo está con estos juguetitos, chateando, haciendo mil y una cosas que realmente no tendrían por qué estar haciendo en ese momento. O tienes una pareja que tienen algo importante que hablar, pero no lo pueden hablar porque siempre están contestando los mensajitos de quién sabe quién. Entonces, no es de que el teléfono en sí mismo es algo negativo, es una herramienta que se puede utilizar para bien. Los que estamos haciendo las cosas de forma negativa somos nosotros cuando no le damos la importancia a lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, nuestra pareja pierde la importancia, es decir, pierde la Kedushá, porque no somos capaces de separar ese momento especial que tenemos con nuestra pareja o con nuestra familia. Y desgraciadamente eso pasa mucho. Y por decir que pasa, no quiero decir que a mí no me haya pasado. Simplemente es una reflexión de decir, hey, ¿cómo puede ser que vivimos en un punto en el cual ya no le damos ni siquiera importancia a las cosas que sin ellas nuestra vida perdería todo el sentido? ¿Qué sería de nosotros sin nuestra familia? ¿Qué sería de nosotros sin nuestros hijos? ¿Qué sería de nosotros sin nuestras parejas, sin nuestros padres, sin los momentos especiales que nosotros hemos dejado de tener por no darle kedushá, por no darle importancia a esas cosas? Para comprobar que esto aplica no nada más en cosas religiosas, que es nuestro error. Nuestro error ha sido decir que estas cosas son religiosas y que como nosotros no somos religiosos quizás no tenemos que tomar en cuenta estas ideas. Pero por ejemplo, uno de los lugares más importantes para el judaísmo es Jerusalén. Y por eso decimos que Jerusalén es un lugar sagrado. También decimos que el lugar donde se encontraba el templo, el Bet HaMikdash, es un lugar sumamente sagrado. En ambos lugares no podías hacer lo que querías. Si tú entrabas ya sea al Mishkan, en el desierto, que es el tabernáculo, el lugar donde se encontraban las tablas de la ley, o entrabas en el santuario de Jerusalén, que es un lugar sagrado, no podías entrar vestido como quisieras, no podías llevar lo que querías ahí, no podías, por ejemplo, llevar tu bastón o tu cartera, no podías hacer ni decir lo que se te antoja, no podías entrar
por la puerta por donde quisieras y salir por la puerta por donde quisieras. Se tendría que entrar por el sur, salir por el norte. Si vivías en Jerusalén, probablemente tenías que, aunque no fueras Cohen, tenías que vivir casi como un Cohen, porque la mayoría de las personas en Jerusalén todo el tiempo mantenían un estatus elevado de pureza. Tristemente se le llama esto pureza ritual. Y con ponerle la palabra ritual pierde todo el sentido, porque de verdad la pureza o la elevación o la santidad tienen que ver con la importancia que le estás dando a eso. Por lo tanto, en ese sentido, por todas las cosas enormemente importantes que han sucedido para el pueblo judío en Israel y en Jerusalén, es por eso que ese lugar cobra una santidad y una importancia. Y es por eso que de arriba la Shejinah, la presencia divina, también posa en estos lugares, porque aquí sucedieron cosas muy importantes, muy relevantes. Es quizá poco conocido por algunos que en el lugar de mayor santidad, que es el Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, como se traduce al latín, y también quizá el lugar más sagrado, no nada más para el judaísmo, sino para las tres religiones monoteístas. ¿Qué sucedió que en ese lugar se convirtió en un lugar sagrado especial? Pues el Midrash cuenta que en ese lugar vivían dos hermanos. Uno de ellos tenía hijos y era pobre, y el otro tenía mucho dinero pero no tenía hijos. Estos dos hermanos estaban preocupados uno por el otro. Uno decía, bueno, yo tengo dinero, pero no tengo hijos. Entonces, este dinero yo no lo necesito para mí, porque pues, aunque me lo quiera gastar, no voy a poder gastármelo solamente en mí. Pero en cambio mi hermano tiene hijos y necesita más este dinero que yo. Entonces en la noche, de vez en cuando, tomaba unas cuantas pacas de heno de su cosecha y se las llevaba a su hermano. No pacas de heno, lo que sea que haya cosechado, trigo, lo que sea. En cambio el hermano también decía, mira, yo tengo hijos. A lo mejor yo hoy en día no tengo mucho dinero y a lo mejor no soy una persona muy rica, pero estos hijos van a ver por mí cuando yo sea grande y me van a mantener. En cambio, mi hermano necesita más lo que yo de esta cosecha, porque él, al no tener hijos, entonces va a tener que mantenerse él a sí mismo cuando sea mayor. Hasta que una noche se encontraron y se dieron cuenta de que los dos estaban pensando en el otro. El lugar donde se encontraron y se fusionaron en un abrazo y lloraron de alegría y de felicidad por saber que cada uno de ellos pensaba en el otro. En ese lugar, posteriormente, iba a ser el Kodesh HaKodashim. Es decir, el lugar donde fue el lugar máximo para el judaísmo y continúa siéndolo, no es un lugar escogido al azar. También ahí después fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y el lugar donde el patriarca Jacob también tuvo ahí un sueño, etc. Es un lugar sagrado, pero porque han sucedido cosas especiales ahí. Entonces, el Bet HaMikdash nos enseña que lo sagrado es porque es especial y se le da la importancia necesaria, lo que se merece el lugar. Entonces, también podemos aplicar este concepto a nuestras vidas. Aquello que va a ser trascendental o aquello que va a ser sagrado es a lo que nosotros le demos la importancia. Obviamente, si le damos más importancia a aspectos efímeros, que no tienen duración, que duran un momento y después se acaban, poco a poco nuestra vida va a perder sentido. Y al perder el sentido va a perder el orden. Al perder el orden se va a convertir en una vida que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es el concepto contrario a Kedushá. Ese concepto se llama Tum'á, es un vacío. La mejor traducción para Tum'á no es impureza, ni tampoco suciedad. Es un vacío. Es un vacío de no tener importancia y de no tener un significado. Cuando la vida de cada ser individual tiene un significado, una razón de ser, y tiene una meta que cumplir, aunque sea laboral, aunque sea una meta mundana. Pero, por ejemplo, si alguien quiere que su negocio sea exitoso, tiene que ser diligente, tiene que cumplir reglas, tiene que ser constante, tiene que hacer las cosas que sabe que son buenas y aunque cuestan trabajo, lo van a llevar al éxito al final. Obviamente también es así en la vida espiritual. Si uno no tiene reglas y no tiene un orden, la vida pierde sentido. Cuando pierde sentido, entonces esa revoltura, esa masa de ideas y de sensaciones que están mezcladas y que están revueltas en la mente o en el espíritu se convierten en Tum'á. Entonces, Tum'á, que es impureza, no es impureza ritual, es una mezcla creada de un vacío de estructura. Por esta razón, también el judaísmo se trata de orden. Cuando nosotros decimos que el Creador nos da mitzvot, nos da ordenanzas y nos da preceptos, no es porque estamos diciendo que Dios
solamente quiere imponer sobre nosotros ideas y quiere imponer sobre nosotros un modelo de acción para que rigorísticamente estemos controlados. Eso no es la finalidad de las mitzvot ni del judaísmo. Lo que queremos decir cuando decimos que hay reglas y que hay cosas que sí debemos de hacer y otras cosas que no debemos hacer, es que somos importantes. Es que nuestra vida tiene un sentido. Es de que no podemos hacer con nuestra vida un papalote porque en el momento en que hacemos lo que se nos antoja, perdemos la importancia. Es como el diario que hablábamos al principio. Si nosotros escribimos cualquier cosa en ese cuaderno, ya no es importante. Si nosotros no le damos importancia a las cosas que hacemos, si no le damos importancia a nuestra vida, si no le damos importancia al tiempo, si no le damos importancia a nuestras palabras, a la forma en que nos expresamos, estamos creando un vacío y una mezcla, una revoltura en nuestro cuerpo. Evidentemente, donde vas a encontrar a las personas más exitosas, en lo que sea que hayan hecho, vas a encontrar a las personas que tenían mayor orden y mayor estructura. Esa es la razón por la cual el creador del universo te da un orden y también te da reglas de qué es lo que se debe hacer y en qué momento se debe hacer. Porque te está diciendo, tu vida es importante, tu ser es importante, el mundo, el universo entero no sería lo mismo si tú no existes. Por eso no puedes hacer lo que se te antoje, no porque me estoy metiendo en tu vida y te estoy limitando qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Lo que te estoy diciendo es de que tu vida de verdad es importante y por eso no puedes hacer con ella lo que se te antoje. Ahora bien, traduciendo este mensaje con nuestros hijos, por ejemplo. Si nosotros queremos a nuestros hijos, evidentemente no vamos a dejar que hagan lo que se les antoje. Es difícil a veces entender cómo no nos damos cuenta de que el mensaje de la Torah es un mensaje eminentemente educativo. Lo que se nos está diciendo es exactamente lo que tú como papá o tú como mamá o tus padres también hicieron contigo cuando te decían, oye, no metas la mano ahí porque te puedes quemar. ¿Qué quiere decir? Y si te quemas, ¿qué me importa? No, pues por supuesto que me importa porque eres mi hijo y te quiero y de verdad eres importante para mí. Y si te pasa algo malo, yo no estoy en paz. Eso es lo que el mensaje que le das como padre a un hijo cuando le dices, no hagas ciertas cosas, quiero que tengas éxito. Bueno, el creador no hace las cosas porque él no quiere sufrir, porque evidentemente en el nivel del creador pues no hay necesidades, pero sí nos está diciendo que para la creación del universo que él hizo, somos muy importantes y por lo tanto si nos hacemos daño a nuestro cuerpo, si nos hacemos daño a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra familia, le estamos haciendo daño a algo muy importante en la creación. Quizá uno de los peores pecados que puede existir, una de las peores cosas que puede hacer el ser humano es el suicidio. Y es justamente porque es decir que la vida que el Creador nos dio no es importante. Y cuando uno también se da cuenta de que el éxito en la vida depende de seguir estas reglas y de seguir estas normas en lo que sea que tenga que seguirse para poder tener éxito, uno puede traducir y entender. Por esta misma razón yo tengo que darle importancia a mi vida y una importancia no nada más física, sino también espiritual. No hemos contado a veces con la ayuda de quizás otras culturas que han hecho que estos conceptos de la santidad se conviertan solamente en cosas rituales. Si solamente le damos importancia ritual a las mitzvot, como por ejemplo hacer Netilat Yadayim, pues evidentemente pierde el sentido, porque también nos podemos lavar las manos con agua y con jabón. El hacer Netilat Yadayim, fíjense, es algo maravilloso. Hacer Netilat Yadayim es tomar el control de nuestras acciones. Cuando hacemos Netilat Yadayim decimos una verajá. Netilat Yadayim, literalmente en hebreo significa tomar las manos. ¿Cómo se puede tomar las manos? No puedo tomar mi mano está unida a mi brazo. No puedo tomar mi mano. Si tomo un brazo con el otro y lo levanto, no lo estoy tomando, porque si lo suelto, lo puedo mantener en su lugar. Entonces, ¿qué significa Netilat Yadayim? Cuando yo lavo mis manos y tomo mis manos. Por eso también hay que levantar las manos cuando dices al Netilat Yadayim. Quiere decir, en la mañana cuando me despierto, tomo el control de mi vida, tomo el control de mis actos. Antes de comer, como sé que mis manos probablemente perdí el control de mi mano y entonces toqué algo que estaba sucio o hice algo que no tendría que haber hecho o mentalmente no estaba concentrado, antes de comer, tomo el control de mis manos porque tomo el control de mi vida, tomo el control de mis acciones. No como lo que sea. Porque no solamente estoy comiendo para sobrevivir, estoy comiendo para alimentar un cuerpo que tiene un alma, que tiene una trascendencia y una importancia. Y eso es, por ejemplo, la gran diferencia de hacer Netilat Yadayim o lavarte las manos con jabón antes de comer. Es una gran diferencia. Porque en un momento estás diciendo, voy a tomar el control de mis acciones. No es ritual.
Es decir, yo con mi fuerza lavo mis manos una después de otra en la mañana o 3 veces y 3 veces antes de comer pan, según la Kabbalah, porque podría ser una y una. Pero lo importante es que lo estoy haciendo yo. No estoy metiendo las manos en un chorro de agua que está corriendo, lo estoy haciendo porque quiero concientizar lo que voy a hacer. Y así como este ejemplo, hay muchísimos ejemplos más. Si uno tiene la mezuzá en la puerta de la casa, que es este pequeño pedazo de pergamino que contiene la Shema, que es también una de las oraciones más importantes en la Torah y en el judaísmo. Si tú la pones nada más porque es un amuleto en la puerta de tu casa, pierde toda la intención, pierde todo el sentido. A veces quizás por querer tener algo que es más como místico, no nos damos cuenta de que la mezuzá está puesta en la entrada de la casa para saber, por ejemplo, que cuando vas a entrar a tu casa después de un día, donde a lo mejor no te fue tan bien, a lo mejor en los negocios no te fue tan bien, a lo mejor, ok, pero estás entrando a un lugar distinto, estás entrando a la puerta de tu casa, estás tocando la perashá que está ahí, que es la perashá de Shema, y le estás dando un beso porque estás recordando que Hashem es el que nos sacó de Mitzrayim, el Creador fue el que nos sacó de Egipto y nos hizo tener una vida que tenga un sentido. Y entonces, ¿para qué traer los problemas de la calle a la casa? ¿Por qué voy a hacer que esto se mezcle con mi familia? Entonces, saber que dejé las cosas de afuera y estoy entrando. Entonces, le estoy dando una importancia a mi casa. Cuando estoy saliendo en la mañana y también le doy este beso a la mezuzá, estoy diciendo que voy a tener la mejor actitud y voy a tener un día exitoso, independientemente de lo que pase, porque el que me está haciendo ir allá es el mismo que me sacó de mi esclavitud. Es decir, no nada más de mi esclavitud física en la época de Egipto, que eso pasó hace casi 4.000 años, 3.500 años, 3.400 años. Lo que estamos diciendo es de que estoy saliendo de mi encierro espiritual, de mi encierro moral, de mi egoísmo. Voy a salir al mundo a dar en vez de tratar de recibir, porque el Creador está conmigo y me está acompañando. Entonces es una cosa muy diferente. Eso es Kedushá, darle importancia a una cosa tan sencilla como salir de la puerta y que no sea nada más, pues abro la puerta y la cierro como lo hago todos los días, sino le doy una importancia cuando estoy entrando. Quien haya tenido la suerte de ir a Israel, cuando bajas del avión, estás en el aeropuerto, recoges las maletas, bajas por una pequeña rampa y hay una mezuzá enorme, gigantesca en la entrada. ¿Cuántas personas habrán llorado al darle ese beso a la enorme mezuzá que está en la entrada de Israel, en la entrada del aeropuerto? ¿Por qué es más importante esa mezuzá? ¿Porque es grandota? ¿Porque es enorme? ¿Porque es gigantesca? No, porque representa que estás entrando a Israel. Entonces el que le está dando la importancia eres tú al entrar. Al concientizarte a dónde estás yendo. Bueno, eso mismo podrías hacerlo cada noche cuando entras a tu casa después de un trabajo, o cuando eres madre de familia, o cuando eres un hijo que viene de la escuela. Eso mismo lo puedes hacer cada vez que estás entrando a tu casa y decir, este lugar es especial, es mi casa, es mi Bet HaMikdash, es el lugar sagrado donde estoy con mi familia, y que no sea igual que afuera. Nuevamente, quizás no por decirlo significa que no me haya pasado, pero muchas veces entramos a nuestra casa y simplemente no le damos importancia a la familia que tenemos ahí. A lo mejor le estamos dando más importancia a una cuenta que no pudimos pagar ese día. A lo mejor no le estamos dando importancia a los 5 minutos que tu hijo quiere platicar contigo. Y eso es lo que hace que se destruya la importancia y por lo tanto se destruye la kedushá que hay en esa casa. Ese es un concepto que realmente puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas y que si lo llevamos a cabo, de verdad ya no seríamos los mismos. Y eso es lo que quiere Hashem con nosotros cuando nos dice que nuestra vida tiene un sentido y que hay ciertas cosas que podemos hacer y ciertas cosas que no podemos hacer. Eso es lo que decimos cuando decimos que somos un pueblo sagrado. No estamos tratando de decir Haz v'Shalom, ni Dios lo mande que haya otra persona que no lo sea. Lo que estamos diciendo es de que tenemos la responsabilidad de tener la conciencia de que no podemos ni hablar como queremos, ni decir las cosas de la primera forma en que se nos vienen a la lengua, ni hablar mal de otras personas, ni tampoco hacer lo que se nos antoje, ni llevar una vida simplemente de cómo venga y como sea. Esa es la verdadera importancia que se nos está dando cuando nos dice Kiam Kadosh Atal Hashem Elokeja, es un pueblo separado para Hashem, tu Dios. No es de que seas mejor o peor, simplemente tienes una responsabilidad importante, eres importante, no puedes hacer lo mismo que hace cualquier otra persona porque tienes una importancia, al contrario, quizás tienes que darle esa
inspiración a otras personas a que le den importancia en su vida y para que ellos también sean trascendentales, y entonces se nos da la encomienda de ser un ejemplo. ¿Quién es un ejemplo en un trabajo? ¿Quién es un ejecutivo? ¿O quién es alguien importante en cualquier situación de gobierno o de escuela o lo que sea? Quien está visto constantemente como ejemplo, también va a ser criticado constantemente como ejemplo. Y por eso tenemos que tener un estándar de moral elevado, muy elevado, porque eso es a lo que nos mandó el Creador a este mundo, específicamente al pueblo judío, a tratar de tener una vida ejemplar por el sentido que tiene nuestra vida y también inspirar a otros a darle este sentido de importancia en su vida. Ojalá podamos interiorizar estos conceptos, llevarlos a nuestro día a día, salir a la calle a darle importancia a todas las personas que nos rodean, a todas las personas, desde quien nos encontramos en la puerta de un edificio, desde quien nos hace el favor de trabajar con nosotros, ayudar a que se sientan importantes, darles importancia a su trabajo. Imagínense qué diferente sería el mundo si en vez de estar exigiendo de otras personas que nos hagan y que nos deshagan, estuviéramos valorando la cosa que cada uno de ellos hace y le estuviéramos dando separando a cada quien, darle importancia a cada quien, darle un rol importante a cada quien en nuestra vida, hacer que todo lo que esté a nuestro alrededor sea kadosh, sea importante, sea especial, no santo o sagrado sin sentido, sino que realmente sea importante y especial. La vida de todos nosotros sería muy diferente. Ojalá podamos implementarlo y realmente cumplir con nuestro rol como judíos en la vida. Muchas gracias.